finales del año 2019, muchos profetas profetizaban que este año 2020 sería un año de bendición, de cielos abiertos, de bonanza económica, de prosperidad, de metas logradas, de sueños alcanzados. Al entrar este año 2020, se seguía profetizando, como es ya de costumbre: este es tu año, este es el año de ver el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Pero desde el principio, este año arrojó luz de lo que iba a ser y de lo que fue un año muy convulso. Desde el principio vimos amenazas de guerras, incendios que mataron millones de animales como el de Australia, catástrofes naturales, crisis políticas y económicas generalizadas y la pandemia del coronavirus que se inició en Wuhan, China, y que afectó a todo el mundo. Algo sin precedentes. Esta crisis del coronavirus, esta pandemia, a su vez desencadenó en problemas sanitarios graves en muchos países, dentro de los cuales nos enmarcamos nosotros también. Y esto alertó a los gobiernos de todo el mundo, y los gobiernos empezaron a cerrar sus fronteras y a su vez a ordenar que todos los lugares públicos fueran cerrados como prevención frente al contagio de esta enfermedad a quien se le acuñó como COVID-19. Dentro de los establecimientos o los lugares públicos y privados que fueron cerrados, también estaban las iglesias, los templos, donde los creyentes nos congregábamos o nos congregamos aún para adorar a Dios. El centro donde orábamos, alabábamos, confraternizábamos, fueron cerrados en un momento determinado acá en República Dominicana. Y esto a su vez llevó a una crisis espiritual en la vida de muchos creyentes. Muchos creyentes que pensaron que en el momento que se cerraron los templos, el cielo se cerró. Creyentes a los que les fue difícil mantener una relación con Dios sin estar asistiendo a un templo. Creyentes que nunca conocieron verdaderamente a Dios, pues si lo hubiesen conocido, al cerrarse los templos, no se hubiese roto su comunión o su relación con Dios. Fue un año muy difícil. Muchas personas jóvenes dentro de las iglesias que pensaban casarse como príncipes y princesas este año, entendiendo que iban a ser bodas pomposas, llenas de lujos, con gastos, tuvieron que casarse, pero solamente filmando en el juez civil y haciendo una bullita con la familia. Personas que pensaron casarse este año ni siquiera pudieron casarse. A personas que les fue dicho: este es tu año, Dios te va a bendecir. Conocí personas que este año 2020, que ya finaliza dentro de poco, me dijeron que Dios le había dicho que este año ellos se iban a casar y no se casaron. Personas que me dijeron que Dios le había dicho que este año iban a tener un hijo y no tuvieron un hijo. Personas que dijeron que este año Dios le iba a entregar el templo de la iglesia para construir el solar, para construir el templo para una iglesia, y hasta el día de hoy Dios no le ha entregado nada. Personas que le profetizaron muchas cosas dentro del contexto de que este iba a ser su año y que este año está terminando y no han visto nada cumplirse. Queda la pregunta sobre la mesa: ¿verdaderamente fue Dios que le dijo eso?
Cuando usted le pregunta a la mayoría de esas personas cómo Dios te dijo o cómo Dios te prometió eso, le van a decir a través de un profeta. Y es que los benditos profetas están llevando a muchas personas a la decepción y a la incredulidad dentro del Dios me dijo. Entonces, hago nueva vez un llamado a reflexionar y a aprender de lo que nos aconteció este año. Muchos profetas profetizaron, este es tu año, pero no vieron venir la pandemia y las crisis que se desataron este año. Y de esto nos debe quedar un aprendizaje para no ser tan ligeros a la hora de prestar oídos y a creer profecías y a tachar esas profecías como que fue Dios que la dijo, porque la mayoría de las personas que terminan este año frustrados porque no vieron las promesas cumplirse, lo que le profetizaron o lo que supuestamente Dios le dijo, el año que entra, muchos seguirán creyendo las profecías, muchos seguirán afianzándose en palabras de hombre, y nosotros los creyentes tenemos que, y no los creyentes solamente, sino todos los seres humanos, tenemos que aprender de los errores, de los tropezones, que nunca nos mengue la fe, que nunca dejemos de creerle a Dios, pero que sí evaluemos lo que los profetas dicen que es palabra de Dios. Estamos ante un año que se va y otro año que viene. Y los años, el tiempo, no pueden pasarnos sin nosotros aprender algo. Hay que aprender algo de todo lo que nos pasa, de lo que le pasa a las personas que están a nuestro alrededor, de todo lo que nosotros vivimos, de lo que viven las personas que nos rodean. Tenemos que aprender algo. Y dentro del aprendizaje que yo me llevo de este año 2020 es a no ser tan ligero a la hora de prestar oído a las profecías, a esperar el cumplimiento de la profecía para decir si es o no es palabra de Dios. Ciertamente, si es palabra de Dios, tendrá su cumplimiento, a lo menos que no sea una profecía condicionada, porque hay profecías que son condicionadas. Dios te dice, si tú haces esto, yo hago esto, como fue el caso de Elí, que Dios le había dicho que su casa iba a ser permanente, pero luego ante la depravación de los hijos de Elí y ante Elí hacerse de la vista gorda, Dios le dice, yo había dicho que tú y tu casa andarían perpetuamente delante de mí, más nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran. Esa fue una profecía condicionada a la obediencia, a la fidelidad, al temor a Dios. Pero hay profecías que son sin condiciones. Si Dios te dice, te voy a bendecir, te voy a dar un hijo, te voy a dar una casa, Dios te la puede dar sin ninguna condición. Pero eso es si Dios lo dice. Entonces, si fue Dios que lo dijo, eso quedará evidenciado en el momento en que la profecía tenga cumplimiento. Eso quedará evidenciado en ese momento. Hasta tanto, a nosotros solo nos queda seguir esperando en Dios, seguir confiando en Dios, independientemente si Dios nos da o no nos da aquello que supuestamente nos prometió, porque nuestro temor a Dios, nuestro amor a Dios, nuestro servicio a Dios no puede estar condicionado por lo que Dios nos dé, porque sin Dios darnos casa, pareja, bienes materiales, ya Dios nos ha dado demasiado con su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados. Y precisamente este año tenemos que aprender a amar a Dios, a confiar en Dios, a servir a Dios de manera desinteresada, a Dios, no a los hombres, porque quedó evidenciado este año que el temor de muchas personas era a los hombres y no a Dios.
que muchas personas eran creyentes no por Dios, sino por un coro, por un complinche, por un amiguismo, por un círculo de amigos. Y en el momento en que esa relación de amigos, ese vínculo tuvo que ser roto o fue limitado, ¡pam!, se esfumó la fe de ellos, se esfumó el amor que le tenían hacia Dios, se esfumó todo. Un año que se va y otro año que entra. Este año que entra debemos asumirlo con nuevas fuerzas, con más amor a Dios, con más amor por el prójimo, con más fe que nunca. Independientemente de lo que nos espere este año 2021, que no se nos apague la fe, que no se nos apague el amor hacia Dios, que no se nos apague el amor hacia el prójimo. Si vivimos, que vivamos para hacer la voluntad de Dios, y si morimos, que muramos haciendo la voluntad de Dios, pero que nada nunca nos desconecte de el Dios al cual nosotros le servimos, el Dios que nos preservó en este año 2020, y en medio de todas las crisis, en medio de todos los momentos difíciles que vivimos, sentimos la presencia de Dios a nuestro lado, sentimos el amor de Dios a nuestro favor, porque somos nosotros los que fallamos, pero Dios nunca falla. Dios no puede mentir. Lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir, pero es si fue Dios que lo dijo. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias por prestar atención a estas palabras.